Muy bien, este ejercicio dice, determine el corte y el momento en la siguiente viga como funciones de X, es decir, funciones de una posición variable. Asuma que el soporte en el punto A es un rodillo, aquí está el punto A, esto sería un soporte de rodillo, y en B es un pasador, aquí está el punto B, esto sería un apoyo de dos reacciones. Dibuje los diagramas de fuerza cortante y momento flexionante de acuerdo con las funciones que hemos determinado. Muy bien. Para empezar vamos a identificar nuestras reacciones en los apoyos. En el punto A dijimos que es un rodillo, tiene una sola reacción, así como está colocado aquí. Esa reacción será una fuerza vertical. Le vamos a llamar RVA, reacción vertical en A. En el punto B tenemos un apoyo, dice, de pasador, tiene dos reacciones. Una reacción vertical a la que llamaremos reacción vertical en B. Y también una reacción horizontal a la que llamaremos reacción horizontal en B. Una vez identificadas las incógnitas de reacciones en los apoyos, vamos a proseguir asignándole nombres a los puntos críticos del análisis. ¿Cuáles son los puntos críticos? Para esta viga son los puntos donde hay cambios bruscos, ya sea de geometría o de cargas. En este caso, el punto A es un punto crítico de análisis y ya tiene su nombre, A. Inicia la viga. El punto B es un punto crítico de análisis porque ahí termina la viga y también hay cargas puntuales que son las reacciones. Lo mismo que en el punto A. En este punto donde está aplicada la fuerza de 4 kilonewtons es una carga concentrada, entonces este es un punto de análisis obligatorio. Le vamos a colocar por nombre C. Finalmente, más a la derecha, el punto donde está aplicada la carga de 6 kilonewtons también es un punto de análisis, porque hay un cambio de cargas, ¿no? Una carga abrupta concentrada. Le llamaremos D a este punto. Entonces, esto es C. Esto es C y esto es D. Muy bien. Ahora, con esto identificado, vamos a proceder a calcular las fuerzas de reacción en los soportes. Por ejemplo, con una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia la derecha diremos que son positivas. Vamos a determinar RHB, es una fuerza horizontal y apunta hacia la derecha. No hay más fuerzas horizontales que RHB, por lo tanto RHB tiene que ser igual a 0. No hay ninguna otra fuerza con la que opere. Cerramos esto y le colocaremos aquí 0. Continuamos. Ahora podemos hacer una sumatoria de momentos alrededor del punto A igual a 0 y decir que los que giren en sentido antihorario sean positivos. Aquí está el punto A. Comencemos. Sumatoria de momentos. La definición de momento es fuerza por distancia. Entonces, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas por distancias. Por ejemplo, esta fuerza RBB con respecto al punto A pasa a una distancia de 4 metros. Entonces ponemos fuerza por distancia. Su signo será positivo o negativo. Veamos, esta es la fuerza. Aquí está el punto centro de momentos. La fuerza RBB orbitaría en este sentido. Ese sentido de giro es antihorario y por lo tanto positivo. Sigamos, aquí hay otra fuerza, 6 kilonewtons. Distancia al punto A,
3 metros. Y su sentido de giro es horario y por lo tanto negativo. Entonces será negativo 6 por 3. Negativo fuerza por distancia. Siguiente fuerza, esta de 4 kilonewtons, que pasa a una distancia del punto A de 1 metro y que induce un giro también horario negativo. Entonces será menos fuerza 4 por distancia 1. La fuerza RHB pasa por el punto A, no genera momento, además vale 0, ya lo habíamos calculado. La fuerza RBA también pasa por el punto A, tampoco genera momento. No hay más fuerzas que generen momento, esta sumatoria igual a 0. Y de aquí tenemos RBB por 4 menos 6 por 3, 18. Y menos 4 por 1, 4, igual a 0. Tenemos que despejar RBB. Vamos a ver. Menos 18 menos 4. Menos 22 pasa al otro lado como positivo 22. Y el 4 irá a dividir. 5.5. Positivo 5.5 kilonewtons es la reacción vertical en B. Bien. Ahora nos queda una sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia arriba serán consideradas positivas. Tenemos RBA, fuerza vertical y apunta hacia arriba, más RBB, fuerza vertical apunta hacia arriba, pero ya conocemos su valor, 5.5. Menos, porque apunta hacia abajo, 6 kilonewtons y menos 4 kilonewtons. Igual a 0, de ahí despejamos RBA. 5.5 menos 6 menos 4, negativo 4.5. Estará al otro lado como positivo 4.5 kilonewtons. Vamos a colocar acá su valor. Y lo encerramos. Muy bien, ya tenemos las reacciones. Para establecer las funciones de X, tanto del corte como del momento, vamos a establecer los tramos de análisis. Entonces, vamos a colocar acá tramos de análisis. ¿Cuáles serán nuestros tramos de análisis para las funciones? Entre el punto A y el punto C, dijimos que C es un punto crítico, un punto de interés porque hay una carga concentrada. Entonces, este será un tramo. El tramo AC. Entre el punto C y el punto D no hay ningún cambio abrupto de carga. Entonces ese será otro tramo, el tramo CD. Finalmente, entre el punto D y el punto B no hay cambios en la carga, no hay nada. Entonces es otro tramo de análisis. El tramo DB. Muy bien, ahora comenzaremos analizando de izquierda a derecha con el tramo AC, este tramo de acá.
Para analizar ese tramo como función de x necesitamos hacer un corte imaginario en la pieza en alguna parte del tramo, en una parte variable. Para eso vamos a cortar la viga imaginariamente y vamos a poner acá el pedacito de viga. Muy bien. Vamos a colocar el nombre acá, tramo AC, que es válido para x mayor que 0, menor que 1 metro. Hemos cortado la viga imaginariamente a una distancia desde A de x hasta el lugar donde cortamos. Entonces acá está el punto de corte. Donde cortamos podemos visualizar, entre comillas, los esfuerzos internos. Un esfuerzo axial o normal llamado n de x, una función. Un esfuerzo cortante perpendicular al axial y con dirección hacia abajo llamado b de x, cortante de x, es una función. Y finalmente un momento flector antihorario llamado m de x, una función de momento que depende de x. Esas son las tres funciones de esfuerzos internos en nuestra pequeña viga, en nuestra pequeña sección imaginaria que hemos hecho. Bien, vamos a comenzar con una sumatoria de fuerzas axiales igual a 0. Sumatoria de fuerzas axiales, es decir, en dirección x igual a 0. Nuestro eje x es el eje de la viga. Perpendicular al eje x hacia arriba estará un eje imaginario y. Muy bien, sumatoria de fuerzas en dirección x igual a 0. Las fuerzas que apunten hacia la derecha serán consideradas positivas. ¿Qué fuerzas tenemos horizontales o en x que apunten hacia la derecha? La función n de x. Y no hay más fuerzas horizontales, por lo tanto esta función vale 0. Es decir, no hay esfuerzo axial. Que es una de las características en vigas. No hay fuerza axial, solamente fuerzas de corte y momentos flectores. Bueno, sigamos. Ahora hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección y igual a 0 y vamos a decir que las fuerzas que apunten hacia abajo serán consideradas positivas. Tenemos b de x, una fuerza vertical y apunta hacia abajo. Tenemos RBA que apunta en sentido contrario, será signo negativo. RBA vale 4.5 kilonewtons. Y no hay más fuerzas en sentido y, igual a 0, y de ahí despejamos el cortante b de x, una función, positivo 4.5 kilonewtons. Finalmente hacemos una sumatoria de momentos alrededor del punto donde está x, este punto de acá, la distancia x, igual a 0, sentido antihorario positivo. Muy bien. Sumemos, en primer lugar está la función m de x. Esta fuerza pasa por el punto, nos genera momento. Esta también pasa por el punto. Esta fuerza de acá, RBA de 4.5. Esta fuerza pasa a una distancia desde el punto igual a x. Entonces, fuerza 4.5, distancia x, es la distancia donde hicimos el corte imaginario, y su sentido de giro con respecto a este punto para esta fuerza es horario.
y por lo tanto negativo, ya que hemos dicho antihorario positivo. Negativo y no hay más fuerzas que generen momento. Esto es igual a 0, como dice acá. De ahí despejamos la función m de x. Simplemente esto va al otro lado con positivo. 4,5 por x. Y estas son las tres funciones de x de los esfuerzos internos axial, de corte y de momento. Esta es una función lineal, es decir, es una línea recta o de primer grado. Esta es una función constante. Es decir, es una línea horizontal. Y el axial es 0. Bien, pasemos al siguiente tramo. Nos toca el tramo CD. El tramo CD es válido para x mayor que 1, menor que, vamos a ver, aquí está el tramo entre C y D. Para x, no nos olvidemos que aquí comienza x, esto es 0. Para x entre 1 y 2 más 1, 3. Entre 1 y 3, x mayor que 1, menor que 3. En este rango va a ser válida el análisis que hagamos. Entre 1 y 3. Muy bien. Para eso cortamos imaginariamente la viga entre C y D, es decir, en alguna parte del tramo. Por acá. Aquí está la viga cortada. Aquí está el punto A. Este es el eje X. Hacia arriba, imaginariamente, el eje Y. Donde hicimos el corte imaginario, visualizamos las fuerzas internas. Un axial N de X, un corte V de X y un momento interno M de X. Muy bien. Ahora vamos a aplicar nuestra sumatoria de fuerzas. Antes de eso hay que dejar claro que desde el punto A hasta el lugar donde hicimos el corte imaginario es el valor de X. Bien. Hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0, con lo cual vamos a obtener, igual que en el anterior caso, que el axial, la función de axial de X es igual a 0. Luego hacemos una sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0, las que apunten hacia abajo, las fuerzas que apunten hacia abajo serán positivas. Tenemos V de X, fuerza vertical, apunta hacia abajo, 4 kilonewtons, también es positivo, 4, y negativo 4,5. Y no hay más fuerzas verticales, esto es igual a 0, y de ahí despejamos V de X. 4 menos 4.5 quedará negativo 0.5, pasará al otro lado como positivo 0,5 kilonewtons. Finalmente hacemos una sumatoria de momentos alrededor del puntito X, donde está hecho el corte, igual a 0, sentido antihorario positivo. Vamos M de X
este no genera momento porque pasa por el punto, esta fuerza tampoco genera momento porque igual pasa por el punto, además vale 0. Luego, esta fuerza de acá, fuerza 4, por distancia desde aquí hasta acá será x menos 1, la distancia. Entonces, fuerza 4, distancia x menos 1. Fuerza por distancia. Además, la fuerza de 4 kilonewtons alrededor del punto produce un giro antihorario y por lo tanto positivo. Luego tenemos la fuerza RBA que vale 4,5, está a una distancia x desde el punto y produce un momento horario, es decir, negativo. Menos 4.5 por x. Fuerza por distancia. No hay más fuerzas que generen momento, esto tiene que ser igual a 0 y de ahí vamos a despejar m de x. Aquí queda positivo 4x, más por menos menos, 4 por 1 4 y menos 4,5x igual a 0. La función m de x quedará 4 menos 4,5 sería negativo 0.5, va a pasar al otro lado como positivo 0,5x. El 4 negativo pasará al otro lado como 4 positivo. Hemos operado entre positivo 4x y negativo 4,5x para obtener este valor de acá. Y luego el negativo 4 simplemente pasó al otro lado como positivo 4. Y esa es la función m de x. Cerramos la función de momento, la función de corte y la función de axial. Muy bien. Nos falta un último tramo de análisis, que es el tramo DB. Tenemos que cortar la viga por acá en alguna parte. Vamos a hacerlo. Bien, ahí está nuestra viga cortada. Donde hicimos el corte podemos notar una fuerza axial N de X, un cortante B de X y un momento flector interno M de X. Además, el corte se lo hizo a una distancia X desde el apoyo A. Este es nuestro eje imaginario X, perpendicular a él, y por el punto A pasa nuestro eje imaginario Y. Y listo, vamos a calcular las tres funciones, estas de acá. El momento, el axial y el cortante. Comencemos con una sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0. Las que apunten hacia la derecha serán positivas. N de X, el axial en X igual a 0. Es una solución. Ahora sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0. Las que apunten hacia abajo serán positivas. Veamos V de X, el cortante, la función de cortante. Positivo 6, positivo 4 y negativo 4,5. Igual a 0. Si despejamos de aquí B de X, quedará 6 más 4, 10, menos 4,5, queda positivo 5,5, pasa al otro lado como negativo 5,5 kilonewtons. Finalmente, una sumatoria de momentos alrededor del punto X igual a 0. Por aquí está el punto X. Antihorario positivo. Tenemos el M de X, el momento de X.
se anula porque pasa por el punto, se anula porque pasa por el punto. Aquí hay una fuerza 6 alrededor de este punto, produce un giro antihorario positivo. Entonces, más fuerza 6 por distancia. ¿Qué distancia hay desde este punto hasta acá? Sería x menos 3 para que quede solamente este tramo. Siguiente fuerza 4 kilonewtons. Distancia, ¿qué distancia hay desde la fuerza de 4 hasta el punto X donde hicimos el corte? Esa distancia será la distancia total llamada X menos esta distancia que es 1. X menos 1. Además, la fuerza de 4 alrededor del punto llamado X gira en este sentido. Eso es antihorario y por lo tanto positivo. Finalmente, la fuerza RBA, que vale 4,5 multiplicado por la distancia desde esta fuerza hasta este punto. Esa distancia es X y su signo alrededor de este punto es horario y por lo tanto negativo. No hay más fuerzas que generen momento. Esto tiene que ser igual a 0. Vamos a ver. M de X más 6 por X, 6X, más por menos menos, 6 por 3, 18, más 4 por X, 4X, más por menos menos, 4 por 1, 4, menos 4,5X igual a 0. Ahora vamos a operar los que tengan X. Aquí tenemos el M de X, 6 más 4 menos 4.5. 6 más 4 menos 4.5 queda positivo 5.5. X. Luego este 18 con este que es número. Ambos son números sin la X. Negativo 18, negativo 4, negativo 22. Igual a 0 y de ahí despejamos el M de X. Va a quedar como negativo 5.5 X, positivo 22. Esta es la función de momento X. Esta es la función de cortante, que es constante en realidad. Y este es el axial, que sabíamos que es 0 en vigas. Con eso ya tenemos las tres funciones de axial, corte y momento para nuestra viga. A continuación vamos a dibujar estas funciones. Vamos a copiar la viga. Y las funciones de corte y momento. Bien, este es el resumen. Esto es para el tramo AC, corte y momento. Esto es para el tramo CD,
corte y momento, y esto es para el tramo DB, corte y momento. Para dibujar, vamos a trazar primero el eje de la viga, que coincide con nuestro eje X. Para arriba dibujamos los cortes positivos. V de X positivo. El tramo AC es este tramo de acá. Entre A y C el corte dice que vale 4.5 kilonewtons positivo. Es decir, por arriba dibujamos al valor de 4.5. Nos ubicamos en un lugar y esta línea tiene una cota de 4,5 kilonewtons. Entre C y D el valor del corte tiene 0,5 kilonewtons positivo. Positivo es por acá, está acá. Esta cota es 0,5 kilonewtons. Esto unimos con una línea recta simplemente. Entre D y B el valor del corte es constante negativo 5.5, es decir que esto cae hasta un valor de negativo 5.5. Esto de acá es negativo 5.5 kilonewtons. Esta zona es positivo y esta zona es negativo. Y este es el diagrama de corte. Para el diagrama de momento, trazamos nuevamente un eje. Es el eje de la viga. Eje X. Y aquí dibujamos hacia abajo los momentos positivos. M de X. Comenzamos al inicio, acá, con el tramo AC, desde A hasta C. Aquí está la ecuación de momento y es una línea recta que depende directamente del valor de X. Si X vale 0, esto se va a hacer todo 0, es decir, cuando X, el momento de X. Cuando X valga 0, reemplazando el 0 aquí, esto queda 0. Y el otro punto sería el extremo, acá, cuando X valga 1. Esto va a valer 4,5 por 1, 4,5 positivo. Positivo dibujamos hacia abajo. Supongamos que está acá. 4,5 positivo. Esto después lo uniremos con una línea recta, ya que la función nos dice que es la función de una línea recta. Seguimos el tramo CD. Este tramo de acá, valor para X y valor para el momento M de X. X va a variar desde 1 hasta 3. ¿Qué pasa cuando X vale 1 y cuando X vale 3? Cuando X vale 1, reemplazamos aquí 1, 0,5 por 1, 0,5 más 4, 4,5, positivo. Ahora cuando X vale 3, esto es 3, 0,5 por 3, 1,5 más 4, 5,5, positivo. Estos dos puntos, esto es un punto y esto es otro punto, los dibujamos acá en el diagrama.
Para x1 el momento 4.5, x1 es este valor de acá, 4.5, es el mismo punto anterior que ya habíamos identificado. Cuando x vale 3 es este punto de acá, 5.5, esto baja porque dibujamos hacia abajo positivo, un valor de 5.5. Vamos al último tramo, el tramo DB. X puede valer aquí 1 más 2, 3, entre 3 y 4. X y el momento m de x. Su rango de validez desde 3 hasta 4. Cuando x vale 3, ¿cuánto vale el momento m de x? Aquí reemplazamos 3 menos 5.5 por 3 más 22. $5.5 positivo. Es este mismo punto. Finalmente, cuando x valga 4, reemplazamos aquí 4. Menos 5.5 por 4 más 22. Menos 5.5 por 4 más 22, 0. X vale 4, el momento es 0. Aquí es 0. Ahora simplemente unimos en el primer tramo con una línea recta. Ya dijimos eso porque esta ecuación es la ecuación de una línea recta. Para el segundo tramo también es la ecuación de una línea recta, o sea que este tramo también es una recta. Para el tercer tramo también es la ecuación de una línea recta, ya que el exponente de x es 1 en todos los casos. Eso es lo que nos indica que es una línea recta, el exponente de x. Muy bien, y ya está el diagrama. Todo este diagrama es positivo y le hacemos un sombreado simplemente estético. Este es el diagrama de momento. Y es un diagrama a borde traccionado. Con lo cual terminamos el ejercicio.